Bienvenidos a este estudio de la materia que vamos a desarrollar en este segundo año de seminario, que se titula Evangelismo Avanzado. Para todos los alumnos del segundo año de seminario, quien les habla es el misionero, pastor en Perú, y estamos aportando con nuestro tiempo, con lo que Dios nos ha dado para servir mejor al Señor. Yo espero que cada uno de ustedes que están atentos a esta lección de esta mañana sientan lo mismo, y uno se siente muy feliz cuando uno sirve al Señor. Entonces, conmigo vamos a tener el curso de evangelismo. Y antes de iniciar, quiero orar para que Dios bendiga este estudio. Oremos. Oh Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre, y venimos ante ti para agradecerte por todas las bendiciones que día a día derramas sobre nuestras vidas. Te pedimos, oh Padre, que en esta mañana tú puedas iluminarnos con tu Santo Espíritu para que este estudio sea de provecho para cada hermano, hermana que está teniendo este curso de evangelismo avanzado. Oh Padre, dejamos en tus manos la media hora de estudios. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición. Amén. Como dije, hermanos, vamos a estudiar este curso de evangelismo avanzado. Entonces, vamos a empezar por entender lo que significa evangelismo. Evangelismo, la palabra evangelismo nos habla de la forma cómo debemos evangelizar. Y evangelizar es predicar el evangelio del Señor. ¿Qué es el evangelio del Señor? Es la proclamación de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. Entonces, para proclamar a Jesucristo necesitamos evangelizar, y para evangelizar necesitamos entender la forma del evangelismo. Desde el tiempo de Jesús, cuando organiza su iglesia, encontramos que la iglesia de Jerusalén mantuvo la forma correcta del evangelismo. Y por eso es que estoy frente a ustedes para compartir con ustedes la forma de evangelismo que la iglesia de Jerusalén mantuvo por años y que le llevó a los buenos resultados que obtuvo con una congregación de 5,000 personas. Hoy nuestras iglesias están sufriendo por el descuido del correcto evangelismo, quiere decir por la forma de evangelizar. Todos deseamos que nuestras iglesias tengan un buen número de asistencia, y nos preocupamos cómo llenar nuestras bancas de nuestro templo. Nos preocupamos cuánta asistencia vamos a tener un domingo. Y muchas veces dejamos el verdadero sentido del evangelismo para recurrir a otra forma. Entonces, formas, hay diversidades, pero no podemos llenar templos usando formas, métodos, sistemas que no estén dentro del evangelismo. Si usted nota en la Biblia, en el libro de los Hechos, notará una iglesia
que supo usar correctamente el evangelismo, supo predicar el evangelio de Jesús, supo presentarlo a Jesús uno por uno y luego en multitud. Y de esa manera esa iglesia llegó a ser bendecida por Dios con un buen número. Entonces, evangelismo es la forma de evangelizar. Pero dentro del evangelismo tenemos que ver tres cosas bien definidas acerca del evangelismo. Evangelismo es un curso muy importante para los creyentes en el ministerio cuando uno se siente feliz en su llamado a servir al Señor haciendo su voluntad. Entonces quiero empezar por una primera parte de este curso de evangelismo, y es que debemos conocer cuál es el programa del Señor para la iglesia. Número 1, el programa. Debemos conocer cuál es el programa del Señor para la iglesia. Es muy importante hablar del programa. Como dije anteriormente, el programa es el orden, desde un inicio hasta un final. Y evangelismo tiene un programa, tiene un orden, tiene un comienzo, ¿verdad? Y tiene un propósito final. Entonces debemos de conocer cuál es ese programa. Todas las iglesias deberíamos preocuparnos por enseñar a nuestra congregación el correcto programa del Señor a su iglesia. Digo el programa del Señor hablando de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, Él estableció la forma, Él enseñó la forma correcta y lo entregó a su iglesia para que su iglesia lo pusiera en práctica. Entonces no debemos desconocer el programa del Señor. Ahora, ¿dónde está ese programa? Ese programa está aquí, en este libro, que se llama la Biblia. En este libro usted va a encontrar el programa que el Señor ha dado a su iglesia. Entonces, qué bueno es saber que hay un programa y que ese programa está en la Biblia. ¿Y por qué enfatizo que debemos conocer el programa del Señor? Porque, como dije anteriormente, estamos desviándonos, estamos saliendo del marco bíblico para recurrir quizás a otros métodos. Quizás queremos hacer uso de nuestro propio programa. Quizás pensamos que el programa que la iglesia de Jerusalén usó fue para ese entonces. Pero déjeme decirle que no es así. El programa que Jesús entregó a esa iglesia, lo entregó a su iglesia, y su iglesia lo puso en práctica, y todas las iglesias hasta el día de hoy lo están haciendo. Pero digo, es lamentable que algunas iglesias estén desviándose y estén usando programas de hombres, estén usando programas de iglesias equivocadas. Entonces yo quisiera que usted me acompañe en este estudio a descubrir el programa del Señor para su iglesia. Y eso lo vamos a encontrar en la Biblia. Cualquier otro programa que usted conozca o sepa y que no esté en la Biblia, recuerde, ese programa es programa del mundo, no de Dios. No de Dios. Y si usted está colaborando con esto, un día usted va a ser juzgado por Dios. Por eso cada estudiante de este seminario
debe entender lo que significa evangelismo. Debe conocer el programa del Señor a su iglesia y debe aplicarlo en su iglesia. 2, debemos conocer también la ilustración. La ilustración. Debemos conocer si es que hay en el Nuevo Testamento una ilustración de la manera como el Señor desea que realicemos el programa. Entonces, para que el programa sea efectivo para nuestras iglesias, necesitamos conocer la ilustración que lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para poner en práctica el programa de la iglesia. ¿Qué es la ilustración? La ilustración significa algo así como dar luz, dar claridad. Y es ahí cuando encontramos en el Nuevo Testamento a esta iglesia que se propagó en una forma extraordinaria, predicando el Evangelio. Llegó, hermanos, a tener un número, quizás un número que actualmente no lo tienen las iglesias hoy en día. Estoy hablando de un número netamente espiritual, sin contar mujeres, sin contar niños. Estoy hablando de la iglesia que obtuvo 5,000 miembros. 5,000 miembros, sin contar niños, sin contar mujeres. ¿Verdad? Qué bendición para esta iglesia. Y digo que no lo tenemos hoy en día. Usted podrá conocer iglesias de 30,000, qué sé yo, 15,000. Pero digo que en las circunstancias en que esta iglesia llegó a tener 5,000, sin contar mujeres y niños, en las circunstancias cuando había persecución, eso no lo tendríamos hoy en día. ¿No? Pero gracias a la ilustración que lo tenemos en la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que sí es posible entonces llevar adelante este programa. Podemos decir que sí funciona el programa que Jesús dejó. Podemos decir que el programa es una bendición que el Señor nos dejó para poder usarlo para el crecimiento de su iglesia. Entonces es importante, hermanos, conocer la ilustración. Esta ilustración se encuentra en el Nuevo Testamento. Luego también quiero decirles, hermanos, que hay algunas prioridades que usted debe conocer. 3. Las prioridades. En las prioridades necesitamos conocer cuáles son. Estas prioridades es lo que el Señor ha hecho para mantener en operación el programa de evangelización a través de toda la edad de la iglesia. ¿Cuáles serán estas prioridades? En la Biblia lo encontramos. Estas prioridades se relacionan con la obra del Espíritu Santo para poder tener el poder de cumplir con nuestro evangelismo. Nuestro Señor Jesucristo prometió y dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la obra del Espíritu Santo son prioridades dentro del evangelismo. Las iglesias deberían estar orando siempre para ser dirigidas por el Espíritu Santo. Y muchas veces el avance, el crecimiento de las iglesias se ve detenido. Cuando el Espíritu Santo no está guiando a la iglesia. En otras palabras, cuando nosotros, los siervos de Dios, los hermanos miembros, no estamos dándole el lugar que debe ocupar el Espíritu Santo
en nuestras vidas. Otra de las prioridades que el Señor ha hecho para mantener en operación el programa de la iglesia es la oración. La oración, decimos, es la llave para abrir la puerta hacia el éxito en la evangelización. De tal manera que cuando una iglesia es una iglesia de oración, Dios va a escuchar y va a responder las oraciones de su iglesia. Cuando los miembros tienen vida de oración, Dios va a escuchar y va a responder a las oraciones de sus hijos. Cuando en nuestra mente tenemos alguna persona a quien queremos que esta persona venga a los cultos de nuestra iglesia, deseamos que esta persona acepte a Jesucristo como su Salvador personal, antes de que usted hable a esta persona, usted debe primero, antes de salir de casa, debe orar. Mire, atienda esto. Usted debe hacer su oración por la persona a quien usted va a ir a predicarle, a quien usted va a ir a testificarle, y pida la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Nosotros, los siervos de Dios, solamente somos instrumentos en su mano. El Señor nos usa para hacer su voluntad, pero tenemos que conocer las prioridades, la obra del Espíritu Santo. Tenemos que conocer acerca de la oración para que nuestro evangelismo sea efectivo y pueda funcionar el programa de la iglesia. El programa de la iglesia no va a funcionar si usted desconoce la ilustración que encontramos en el Nuevo Testamento, quiere decir, la forma como esta iglesia lo hizo. Nuestro evangelismo no va a funcionar si usted no le da las prioridades en su vida al Espíritu Santo, si usted no le da las prioridades en su vida a su vida de oración, ¿no? Entonces, qué importante es, hermanos, conocer todo esto. Muy bien, continuamos con el desarrollo de la lección y vamos a pasar a otro punto también importante que debemos entender. Este punto importante que debemos conocer es salvo para una misión. Lo voy a escribir aquí. Salvos para una misión. Salvos para una misión. Esto nosotros lo podemos encontrar en nuestras Biblias. En el Evangelio según San Juan. Anote esto, por favor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el versículo 18, vamos a dar lectura a esto y dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso es importante una vez más volverlo a leer. Como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los he enviado al mundo. Dios está trabajando en el mundo. Quiere que te unas a Él. Esto es lo que Él llama tu misión. Dios quiere que tengas un ministerio en el cuerpo de Cristo y una misión en el mundo. Voy a explicar esto. Dios quiere que tengas un ministerio, decíamos, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Entonces ese ministerio es a los creyentes. Y tu misión, del cual habla, ¿a qué será? ¿O a quiénes será? A ver, dígalo. ¿Será a? Siga diciendo.
A ver quién de ustedes va a acertar lo que voy a escribir aquí. A los no creyentes. Tu ministerio es a los creyentes dentro de la iglesia, ¿verdad? Como iglesia, cada hermano tiene un ministerio en la iglesia y debe desarrollarlo en la iglesia, a los creyentes. Pero tu misión al mundo es a los no creyentes, o sea, a las personas que no son salvas. ¿Sí? ¿Me entienden? Tu ministerio es a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y tu misión al mundo es a los no creyentes. Entonces, salvos para una misión. Jesús dijo que así como su Padre le había enviado, dijo, ¿verdad? Reconoce Él, por ejemplo, Él reconoce en el versículo que hemos leído, dice, como tú me enviaste al mundo, dice, ¿verdad? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso dice el texto de Juan 17, 18. Dice, ¿verdad? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Note aquí la palabra enviaste. Jesús está reconociendo que Él fue enviado por Dios. Fue enviado por su Padre para un ministerio. Fue enviado con una misión. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero Él vino a los suyos con un ministerio. Pero nosotros encontramos a través de la historia que cuando Jesús tenía 12 años, sus padres lo andaban buscando y luego lo encontraron y le dijeron, ¿en dónde estabas? Estábamos preocupados por ti. Él les dijo, ¿acaso no sabían que estaba ocupado en los negocios de mi padre? Estaba en la casa de su padre ocupándose en sus negocios. Miren cómo Jesús, a los 12 años, Jesús entendió cuál era su misión aquí en la tierra. A los 12 años. Y 21 años después que Jesús pronuncia estas palabras a sus padres, termina Él su misión. Y termina muriendo en la cruz, diciendo, consumado es. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Jesús sí entendió cuál era su misión. Y a los 12 años que lo entendió, empezó a desarrollarlo. Y la Biblia dice que 21 años después, Él concluyó su misión, finalizó su misión. Entonces, así también nosotros, el Señor Jesús dice, así yo los he enviado. Entonces, aquí encontramos por qué somos salvos. Somos salvos porque el Señor nos ha enviado al mundo para ganar también otras almas. Por eso digo, hermano, tu ministerio es tu servicio a los no creyentes. Y qué bueno. Ahora, nuestra palabra misión, vamos a ver un poco de esta palabra misión, proviene del latín enviar. Esta palabra enviar, ¿verdad? Que vemos aquí. La palabra misión proviene de la palabra latín enviar. Quiere decir que somos enviados. Entonces, de tal manera que ser cristiano implica ser un enviado.
como un representante de Jesucristo. Jesús claramente entendió su vida misionera en la tierra. La misión que Jesús cumplió mientras estaba en la tierra ahora es nuestra, porque conformamos el cuerpo de Cristo. Lo que Él hizo en su cuerpo físico, nosotros lo continuaremos como cuerpo espiritual, que es la iglesia. ¿Cuál es esa misión? Traer personas a Dios. Dios quiere redimir a los seres humanos de las manos de Satanás y reconciliarlos con Él. Entonces, qué importante, hermanos, es entender que debemos nosotros ocuparnos en nuestra misión. Vamos a citar un texto bíblico de lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. En 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 20, dice, hermanos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que todos, dice, la palabra todos, dice, nosotros somos embajadores, dice. Somos significa la inclusión de usted y de mí en este ministerio. Debemos entender que somos embajadores de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un embajador de su país en otro país? El embajador en otro país está representando a su gobierno, está hablando por su gobierno, por su presidente. De tal manera que nosotros aquí en la tierra también debemos estar hablando de nuestro Señor, de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra. Los creyentes tenemos una ciudadanía que está en los cielos. Por lo tanto, debemos entender que aquí solamente estamos como peregrinos, ¿verdad? Estamos como forasteros, pasando. Pero estamos hablando de las cosas celestiales. Y otro texto que quiero usar también aquí es este texto que es muy importante, en Efesios capítulo 6, versículo 20. Dice, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Quiere decir esto que él también a título personal dice, soy embajador en cadenas. Quiere decir que él tuvo una misión no muy fácil. Él tuvo que pasar muchas peripecias, tuvo que enfrentarse a muchos peligros, tuvo que saborear los sinsabores de la vida. Entonces, pero aún así, él preso en la cárcel, él podía escribir cartas, podía escribir mucho de lo que el Señor quería que él escribiera a otras iglesias. Él podía predicar. Entonces, de tal manera que para él no hubo algo que lo detuviera en su misión. Por eso él termina diciendo que ha peleado la buena batalla, que ha guardado la fe, que ha tratado de llegar hasta la meta, ¿no? Entonces, qué interesante, qué importante es notar todo esto, cómo el apóstol Pablo tuvo un buen ministerio a los creyentes y a los no creyentes, cumplió con su misión hasta que estuvo a punto de partir a la presencia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.